Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Una vez más, me da un gusto participar contigo en este podcast Aprendices. Te recuerdo que estamos cumpliendo simplemente un llamado de parte de Dios. Tú y yo, no hay más, tú no eres más, ni yo soy más que tú, ni tú eres menos, ni yo soy menos que tú. Si tienes un año enseñando la palabra de Dios, como si tienes 30, somos simplemente hermanos en la fe, hijos de Dios, llamados por parte del Señor para un ministerio que es dado por gracia, solo por gracia. Al final de cuentas es su palabra, su espíritu y su gloria lo que siempre tenemos que buscar. ¿Cómo? Andando en el temor de Dios con verdadera sabiduría. Ese mismo hombre, Pedro, que negó 3 veces a Jesucristo, es el mismo hombre que nos encontramos dando los 6 sermones más de inicio, de arranque del libro de los Hechos, a partir del capítulo 2 de Hechos. Pedro, sí, el que lo negó, el que lo traicionó, el que le dio la espalda a Jesús, el que lo negó 3 veces y que su maestro, el Señor, ya se lo había anunciado. Y eso quiere decir, mi amado hermano, que tú y yo podemos fracasar. Tú y yo podemos tener tiempos de desierto, pero sin embargo el Señor es fiel. Y si el Señor nos llamó, el Señor nos sostendrá. Y si el Señor nos sostiene, el Señor nos llenará. Y si el Señor nos llena, el Señor nos vaciará. ¿Para qué? Para edificación de su pueblo y para gloria de su nombre. El apóstol Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios a partir del versículo 14. Él empieza su primer sermón. Después de haber negado 3 veces a Cristo, después de haberse vuelto a la pesca, que era su antiguo oficio, entonces, dice la palabra, Pedro, Hechos 2:14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y declaró: varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y continúa su mensaje. ¿Te fijas? O sea, él llama la atención a sus palabras, pero inmediatamente de que llama la atención a él y a sus palabras, los dirige por medio de sus palabras a las palabras, a lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y ahora quiero que veamos cómo termina Pedro su predicación. A partir del versículo 36 al 43, quiero que revisemos algunos aspectos. Dice la palabra en el versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo primero que vemos en el versículo 36 es que lo que Pedro les está dando es para que ellos tengan un conocimiento. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Mi amado, nosotros le estamos hablando al intelecto de nuestros oyentes, sea por medios digitales, sea presencial, sea como sea. Mientras enseñemos la palabra de Dios, nosotros hablamos al intelecto. Queremos que la gente tenga un conocimiento. ¿Cuál era la oración que normalmente una y otra vez vemos repetida en las cartas del apóstol Pablo? Que él estaba orando
por los creyentes en todas esas iglesias para que crecieran en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro acaba de predicar y su finalidad fue todo lo que dijo de Joel, todo lo que dijo de los salmos de David. Sepa pues con certeza, mi amado, estamos buscando que el conocimiento de la verdad venga a traerles la libertad de las mentiras a las cuales han estado encadenados. ¿Por cuánto tiempo? Toda la vida. Nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, en el 31 les habla a los que habían creído en Jesús y les dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mis amados, Pedro está hablando la certeza y quiere que la casa de Israel la sepa. Ellos crucificaron a Jesús pensando que no era Dios. Y sin embargo aquí dice en el versículo 36, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es el Mesías, es el Señor de toda la creación. Y dice que hubo un efecto con ese conocimiento. Versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? La palabra de Dios, el conocimiento de Dios que viene y atraviesa la conciencia, esa espada de dos filos que exhibe los pensamientos y las intenciones del corazón, producen una respuesta y la respuesta es derivada de un conocimiento. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es un pavor, es un dolor. Están dolidos, se sienten compungidos, contristados. Saben que hicieron mal. Saben que esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Pedro les entregó la verdad. Y responden y preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué está dándoles Pedro aquí? La aplicación. Pedro ya dio el sermón completo. Pedro ya llenó el conocimiento de la verdad, el pensamiento de los que estaban cautivos a expensas del diablo y padre de mentira. Pero ahora les está dando la aplicación. ¿Cómo puede ser aplicada esta palabra? Con una respuesta. Arrepentimiento. Dejen sus malos caminos, vuélvanse a Dios y bautícense para que den testimonio públicamente en el nombre de Jesús para perdón, para manifestar el perdón de sus pecados y ser sellados con el Espíritu Santo como una muestra de ese sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice en el versículo 39, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, para tantos como el Señor nuestro Dios llame otra vez. ¿Quién lo va a hacer? Tú y yo, amado. Sí, tú y yo somos ahora, entre comillas voy a ponerle los apóstoles, los mensajeros del Señor. Nosotros somos los que llevamos ese mensaje donde el Señor llama a su pueblo. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba. Otro elemento, mi amado. Testificaba. Lo que tú y yo hacemos es únicamente dar testimonio. Eso es lo que hacemos. Somos testigos. Ya en nosotros mismos la palabra actuó. Otro mensajero de Dios, otro mensajero vino y nos dio la verdad, nos libró de nuestra mentira. ¿Y qué? Nos trajo a vida, nos trajo arrepentimiento y a fe en la obra de Jesucristo. Y esto, por eso está diciendo que en el versículo 40, Hechos 2:40, con muchas otras palabras testificaba, pero fíjense cómo lo hacía Pedro, solemnemente. Mi amado, la palabra de Dios es algo serio, es algo santo. Totalmente santo es nuestro Dios y totalmente santa y pura es su palabra. No juguemos con las palabras, no juguemos en el púlpito, no tenemos que bromear y causar entretenimiento en los oyentes. Seamos solemnes,
seamos reverentes, testifiquemos solemnemente y exhortemos, buscamos mover a la acción a la gente. Y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, dice el versículo 43. Mi amado, esto es lo que ocurre. La gente responde, sí. Terminaron obedeciendo. El Espíritu Santo aplicó la palabra y los llevó a acción. Terminaron bautizándose. Miles fueron añadidos a la iglesia. Y no te preocupes si contigo son 1 al año, 2 al año, 10 al año, 100 al año. Al final de cuentas es la obra del Señor, no es tuya ni mía. Y después, ¿a qué se dedicaban ellos? La respuesta fue a las enseñanzas y a la unidad del cuerpo de Cristo y a la celebración de los medios de la gracia, el partimiento del pan. Mi amado, esto es lo que hace una predicación del Evangelio de Cristo. Es la obra de Cristo, es el pueblo de Cristo, es el alimento de Cristo y es la gloria de nuestro Dios. Así que, adelante, mi hermano, no importa la crisis, no importa la oposición, sigue adelante. El Señor te llamó, el Señor lo hará. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia y tu ministerio. Y si Dios permite, nos escuchamos en la siguiente. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.